Vamos a continuar con la anatomía de la piel, ¿ya? Entonces nos quedamos en la dermis, ¿verdad? La capa media de la piel, ¿sí? Entonces vamos a encontrar lo principal, las terminaciones nerviosas receptores, es decir, nervios que están en la piel a través de los cuales nosotros vamos a transmitir esa percepción que sentimos, ¿verdad? La temperatura, la forma, etcétera. ¿Ya? También vamos a encontrar aquí, como vemos, el folículo piloso, donde va a nacer el pelo, ¿verdad? Anexo al folículo piloso tenemos la glándula sebácea que va a producir sebo y la glándula sudorípara, pues que va a producir sudor. ¿Ya? También tenemos aquí capilares sanguíneos, ¿ven? Todas estas fibras rojas nos representan a capilares sanguíneos y también venosos, sería toda la irrigación que está en la dermis, ¿sí? Y en la capa interna más profunda, que es la hipodermis, ¿sí? Vamos a encontrar todo lo que es tejido adiposo o graso. ¿Ya? Vamos a hablar acerca del sistema nervioso, ¿sí? Ya hablamos que todos los estímulos que están a nuestro alrededor y son captados por los órganos de los sentidos y también por los receptores internos van a llegar hasta nuestro sistema nervioso para dar una respuesta, ¿sí? Entonces, la transmisión de la información es llevada a cabo gracias a las características de las neuronas, que son las células del sistema nervioso. En este esquema de aquí podemos ver, ¿sí? El sistema nervioso formado por el sistema nervioso central, a lo cual a su vez está formado por el cerebro, ¿sí? Que controla los sentidos, controla el habla y el pensamiento, ¿sí? En la parte inferior esta estructura que es el cerebelo, que coordina los movimientos y el equilibrio, ¿sí? Gracias a esta estructura tenemos equilibrio y también coordina nuestros movimientos. Se continúa con la médula espinal que está dentro de la columna vertebral, protegida por estos huesos de la columna vertebral. Y por aquí, en la médula espinal, pues van a viajar nervios, ¿sí? Que controlan los reflejos, ¿ya? Estos de la médula espinal, ¿sí? Van a nacer nervios espinales, ¿sí? Y la función de estos nervios espinales es conectar la médula espinal con el resto del cuerpo, ¿sí? Con las extremidades y los otros órganos, ¿ya? Y aquí también vemos otra estructura que se llama bulbo raquídeo, que se encuentra en el tallo cerebral y su función es controlar la respiración, la presión arterial, la digestión y el latido. ¿Ya? Las neuronas, ¿sí? Como ya les dije, son células del sistema nervioso, ¿sí? Las encontramos en el cerebro, ¿sí? Y aquí vemos un esquema de la anatomía de una neurona, ¿sí? ¿Cómo es la estructura? Tenemos aquí el cuerpo neuronal, ¿sí? El núcleo y estas prolongaciones que se denominan dendritas, ¿sí? Todas estas prolongaciones del cuerpo neuronal, dendritas, y esta prolongación más larga del cuerpo neuronal se llama axón. Todo esto sería el axón, ¿ya? Entonces, las neuronas se comunican con otra neurona, ¿sí? A través de un proceso que se llama sinapsis, ¿sí? Entonces, en el proceso de la sinapsis se transmite la información de una neurona a otra neurona, ¿sí? La sinapsis, ¿cómo se da?
a través de que se transmite esa información por corrientes eléctricas que se llaman impulsos nerviosos. ¿Ya? Aquí vemos un esquema de cómo se realiza la sinapsis, ¿sí? Entonces vemos aquí una neurona, vemos el cuerpo neuronal de una neurona y acá vemos otra neurona completa, ¿verdad? Entonces vemos que las dendritas que están aquí, que son estas prolongaciones de esta neurona de aquí, y aquí vemos las dendritas, se comunica con el axón. Vemos como dendrita con axón, pero el axón de otra neurona. Y en este punto se da la sinapsis, ¿sí? Donde se transmite el impulso nervioso, aquí en este punto. Y aquí vemos una ampliación, ¿sí? Vemos entonces una dendrita, ¿sí? Y aquí hay unas sustancias que se llaman neurotransmisores, ¿sí? Por ejemplo, estos neurotransmisores pueden ser la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, la glutamina, etcétera. Hay muchos neurotransmisores, ¿sí? Todos estos neurotransmisores están envueltos en unas vesículas dentro del cuerpo neuronal, en las dendritas, y estos, vemos aquí cómo se liberan en este espacio, ¿sí? En este espacio entre dendrita y axón, y van a ser liberados y recibidos por el axón de la otra neurona, y es como se transmite también la información. ¿Ya? Entonces, esto es lo que les expliqué, de cómo el impulso nervioso viaja de una neurona presináptica, que sería esta, la neurona presináptica, desde sus dendritas hasta una neurona postsináptica, que sería esta neurona, hacia su axón, ¿ya? Y se provoca la liberación de estas sustancias que ya les mencioné, que son los neurotransmisores, ¿sí? A este espacio intersináptico, como les dije, el espacio donde se realiza la sinapsis. Y los neurotransmisores cruzan este espacio y se unen a la dendrita de la neurona postsináptica para producir el impulso nervioso. El sistema nervioso central, ¿sí? Su función es analizar la información, ¿sí? Que está en nuestro entorno e ingresada por nuestros sentidos, analiza la información y emite una respuesta. Está formado por un gran número de neuronas, ¿ya? Los cuerpos de estas, o sea, los cuerpos de las neuronas, si se juntan entre sí, van a dar el color gris, ¿sí? Y los axones, ¿sí? Esas prolongaciones que ya les indiqué, si se juntan varios axones, van a dar la coloración blanca, ¿ya? ¿Por qué blanca? Porque los axones tienen una sustancia que les recubre que se llama mielina, ¿ya? Entonces vemos aquí, esto de aquí, como ven, sería la sustancia blanca, y aquí en la parte interna de la médula, que eso es un corte de médula, sería la sustancia gris. Entonces, como es sustancia de color gris, esta parte interna, todo esto es primeramente, otra vez repito, es un corte de médula, ¿ya? Y vemos aquí en forma de letra H, ¿verdad? Y de color negro se va a llamar sustancia gris, y van a estar los cuerpos de las neuronas. Y esta parte que es blanca, ¿sí? Igualmente van a estar los axones de la neurona y va a ser la sustancia blanca, ¿ya? Aquí vemos también un corte frontal, ¿sí? De lo que es el cerebro. Miren, aquí está el cerebro. ¿Ven cómo le hacen un corte frontal? Así. Obtendríamos esta imagen de un corte frontal del cerebro, ¿ya? Y en la parte interna vemos todas estas partes blancas, ¿sí? Que sería la sustancia blanca y donde están axones, ¿verdad? Y en la parte externa de la corteza del cerebro vemos esta parte que sería más oscura, que sería la sustancia gris, y que hay ahí los cuerpos neuronales.
¿ya? El sistema nervioso central tiene dos estructuras, ¿ya? El encéfalo, ¿sí? Que es donde está el cerebro, y la médula, que es esto, la médula espinal, ¿sí? Todo el sistema nervioso está recubierto por tres membranas denominadas meninges y separadas entre sí por el líquido cefalorraquídeo. La función de estas meninges y del líquido cefalorraquídeo es proteger al sistema nervioso central, amortiguando los efectos, ¿sí? Por algún movimiento brusco del cuerpo. Y aquí vemos un esquema de las meninges, ¿sí? Son estas membranas, las meninges. Vemos que aquí tenemos el cerebro, ¿verdad? Y aquí vemos que está recubierto por estas membranas que se llaman meninges y que son tres, ¿ya? Vemos aquí, tomamos una sección de aquí y la hacemos más grande para estudiar las meninges. Entonces vemos esta membrana, ¿sí ven? Que está recubriendo el cerebro en la parte más interna, que se llama pía madre. Todo esto es la pía madre, ¿ya? Entre la pía madre y la otra capa, que es la dura madre, vemos cómo, perdón, entre la pía madre y la aracnoides, ¿sí? Que es la capa media de la aracnoides, donde sabemos que la aracnoides es una capa muy vascular, ¿ya? Y vemos aquí la dura madre, ¿sí? Que entre la dura madre y la aracnoides vemos esto de azul, circulando lo que sería el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Aquí vemos este vaso sanguíneo que se denomina seno sagital superior, ¿ya? Y aquí vemos unas vellosidades aracnoides, que es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde? En las vellosidades aracnoides, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función, como decíamos, de esta membrana, verdad? De estas meninges, que es proteger al cerebro. Cuando hay golpes en la cabeza, ¿verdad? Un golpe, un trauma, en la cabeza una contusión, pues aquí sería como un mecanismo de protección, ¿verdad? Porque no se va a golpear directamente el cerebro con el cráneo, sino está recubierto por este líquido cefalorraquídeo que va a atenuar el golpe. También vemos que las membranas, que estas meninges, se continúan también con la médula espinal, ¿sí? También recubren y protegen a la médula espinal. Y aquí tenemos la estructura igual del cerebro, que tiene dos hemisferios, ¿verdad? Lado derecho y lado izquierdo, ¿ya? Y en la parte externa, el cerebro tiene una estructura llamada corteza cerebral. Y vemos pliegues, miren, todos estos pliegues del cerebro, ¿sí? Que se llaman circunvoluciones cerebrales, ¿ya? Circunvoluciones cerebrales, que son estos pliegues. ¿Cuál es la función de estos pliegues? Aumentar la superficie de la corteza cerebral, ¿ya? Y como ya vimos anteriormente, la corteza cerebral está formada por sustancia gris, ¿sí? Por lo tanto, ahí estarían los cuerpos neuronales. Y mientras la sustancia blanca, ¿ya? Que se constituye la parte interna del cerebro, va a estar formado por los axones de las neuronas, ¿ya? La corteza va a tener diferentes funciones según el área, ¿sí? Por ejemplo, en la parte anterior, ¿sí? Encontramos la corteza frontal, ¿sí? Donde aquí se van a procesar estímulos audiovisuales, perdón, los estímulos audiovisuales, ¿sí? En la corteza temporal, ¿sí? Aquí el hueso temporal que está a los lados de nuestra cabeza y donde se encuentra el oído también, el sentido del oído, aquí se va a procesar todos los estímulos audiovisuales, ¿sí? Del sonido y de la visión.
Y en la parte frontal, la corteza sensorial aquí, ¿sí? Que recibe la información de los receptores del tacto, temperatura, dolor y el gusto a través de los nervios, ¿ya? Aquí vemos de este color rojito la corteza motora, ¿sí? Que es la encargada de enviar una señal a través de los nervios hasta los músculos para que realicen el movimiento, ¿ya? Entonces, aquí se procesa esa información, ¿ya? Aquí tenemos también la corteza visual en la parte posterior, occipital, ¿sí? Que recibe las sensaciones visuales, ¿ya? Y la corteza de asociación aquí en color celeste, ¿sí? Que analiza la información y elabora respuestas, ¿ya? También tiene otras funciones relacionadas con lo que es la memoria, el pensamiento y la capacidad de decisión, ¿sí? Todas estas funciones se encuentran en la corteza de asociación. El sistema nervioso periférico, ¿sí? Ya hablamos del sistema nervioso central. Ahora la otra que lo conforma es el sistema nervioso periférico, que comunica el sistema nervioso central con los órganos de los sentidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo el cerebro y la médula se comunica, digamos, por ejemplo, con el ojo, con el hígado, o con los músculos, o cualquier otro órgano? Es por medio del sistema nervioso periférico, ¿ya? Que está constituida por nervios que recorren nuestro cuerpo desde el encéfalo y médula espinal hasta los órganos, ¿ya? Entonces vemos aquí que tenemos nervios craneales, ¿sí? Porque son nervios que nacen desde el cráneo. Aquí, miren, tenemos nervios craneales. Estos nervios craneales, partes del sistema nervioso periférico, ¿a dónde van? Van a los diferentes órganos de los sentidos que ya les mencioné, ¿verdad? Hay nervios que van, por ejemplo, el nervio glosofaringeo, que nace del cerebro, va hasta la lengua. El nervio ocular, de que nace igualmente del cerebro, va desde el cerebro hasta el ojo, nervio auditivo, cualquier otro nervio, ¿ya? Y aparte tenemos los nervios espinales, son los nervios que nacen en cambio ya de la médula espinal y son nervios que van a ir a órganos, por ejemplo, pueden ir al corazón, al riñón, etc. Y los ganglios, ¿sí? Que son estructuras que están en la parte lateral de la médula espinal y son estructuras donde hay cuerpos neuronales, ¿ya? Donde se acumulan, ¿sí? Y forman ganglios. Y los plexos nerviosos, ¿sí? Que es igual una red nerviosa en una ubicación, ¿sí? Constante. Por ejemplo, el plexo braquial que se encuentra aquí en el brazo, ¿sí? El plexo braquial, el plexo sacro, etc. ¿Ya? Y aquí tenemos el mecanismo, ¿sí? De lo que es el sistema nervioso periférico, ¿ya? Entonces, ¿cómo comienza, verdad? Aquí vemos la piel, un corte, esto es un esquema de piel que yo ya les mencioné. Esto nos representa un músculo y esto es un corte de médula espinal, ¿ya? Entonces, nosotros a través de este órgano que es la piel, vamos a percibir, digamos, por ejemplo, el frío, ¿ya? Entonces, esta sensación de frío ya la percibimos por medio de nuestra piel y esta información va a viajar por los nervios que estaban aquí, ¿verdad? En la piel. Este nervio sensitivo que se llama, ¿sí? Vemos que llega hasta este ganglio. Esto es un ganglio, lo que les estoy señalando. Llega al ganglio e ingresa a la médula espinal, ¿sí? De la médula espinal, ¿sí? Va a ir esta información hasta el cerebro. Y del cerebro ya se va a dar una respuesta, ¿verdad?
y esta respuesta va a viajar otra vez por toda la médula espinal y va a salir por aquí, por este nervio, pero por la parte posterior. La información viaja, ¿sí?, por un nervio motor y este nervio motor llega hasta el músculo, la información de la respuesta. En este caso, como era el estímulo frío, ¿sí?, ¿cuál será la respuesta del músculo? Pues hacer contracción, ¿verdad? Todos los nervios que salen del cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal tienen como destino final los músculos y el resto de órganos del cuerpo, ¿ya? Los nervios motores constituyen dos tipos de redes nerviosas, según el tipo de movimientos que controle. Entonces, aquí tenemos la red nerviosa somática y la red nerviosa autónoma, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? La red nerviosa somática sería el sistema nervioso somático, ¿sí?, que controla movimientos voluntarios, ¿sí? Y la diferencia con la red nerviosa autónoma es que esta red autónoma controla movimientos involuntarios, ¿sí?, de los músculos y de otros órganos también. Por ejemplo, la red nerviosa somática controla los movimientos voluntarios de los músculos y de nuestra musculatura esquelética, ¿sí? Nosotros queremos subir el brazo, subir la pierna, movernos, etcétera. Lo hacemos de forma voluntaria, controlada por estas fibras nerviosas somáticas, ¿ya? Pero también hay movimientos involuntarios. Por ejemplo, el corazón sabemos que es un músculo, ¿ya? Y esta musculatura cardíaca no la podemos controlar. No podemos controlar los latidos porque aquí interviene la red nerviosa autónoma, ¿ya? Igualmente, por ejemplo, la pared muscular de los intestinos se mueve, ¿verdad? Los intestinos se mueven cuando comemos, se mueven para permitir el paso del alimento. Estos movimientos no lo podemos controlar porque está igualmente controlado por el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Igualmente hay músculos que, por ejemplo, los vasos sanguíneos, ¿sí?, tienen una capa muscular y no podemos controlar el movimiento de esa capa muscular de los vasos sanguíneos. Está controlada por el sistema nervioso autónomo y ellos harán este sistema nervioso autónomo mediante la contracción de los vasos sanguíneos o la dilatación de los vasos sanguíneos, controlarán nuestra presión arterial, ¿ya? Pero todo esto de forma involuntaria. El acto reflejo, ¿ya? La red nerviosa somática, que era la parte voluntaria, que ya les dije, todo lo que es somático es voluntaria, también puede controlar movimientos involuntarios de los músculos esqueléticos. ¿Pero por qué? Porque es un acto reflejo. Por ejemplo, vemos aquí, si acercamos la mano a una fuente de calor, ¿sí?, vamos a tener receptores en nuestra piel de temperatura y de forma refleja vamos a quitar nuestra mano, ¿ya? Eso se denomina acto reflejo, ¿sí?, por parte de la red nerviosa somática. El sistema endocrino, ¿sí?, es el encargado de llevar a cabo una respuesta hormonal, ¿sí? Es decir, segregación como reacción a un estímulo de unas sustancias denominadas hormonas, ¿sí? Entonces, todo lo que es el sistema endocrino va a estar relacionado con hormonas, ¿sí? Con respuesta hormonal. Y estas hormonas controlan funciones de órganos, ¿ya? Entonces, el sistema está constituido por glándulas endocrinas, ¿sí? Y estas glándulas van a producir las hormonas en pequeñas cantidades. Y aquí tenemos, por ejemplo, la hipófisis, ¿sí?, donde se van a producir algunos tipos de hormonas, la tiroides y la paratiroides, que van a producir las hormonas tiroideas, el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas también es una glándula, y esta glándula
en el caso de las mujeres, los ovarios, y en el caso de los hombres, los testículos. ¿Ya? La actividad de las glándulas endocrinas está controlada por el hipotálamo. Entonces, todas estas glándulas que yo ya les mencioné, ovarios, testículos, glándulas suprarrenales, páncreas, tiroides, paratiroides, todas estas glándulas va a estar controlada por el cerebro. ¿Por qué estructura del cerebro? El hipotálamo, que está aquí, ¿ya? El hipotálamo controla todas estas glándulas que ya les mencioné. La hipófisis, también que es una glándula, está controlada, por lo tanto, por el hipotálamo también, ¿no es cierto? Vemos aquí el esquema. Aquí está la hipófisis. Estas dos protuberancias que están aquí agrandadas, es lo mismo de aquí. Es la hipófisis que está debajo del hipotálamo del cerebro y tiene dos lóbulos. Vemos aquí 1 y 2. Aquí también 1 y 2 lóbulos. Y aquí es donde se segrega hormonas, ¿sí? Varias hormonas. Por ejemplo, la hormona del crecimiento que activa el crecimiento y desarrollo corporal. La prolactina, ¿sí? Que estimula la secreción de leche después del parto. La hormona folículo estimulante que activa la producción de gametos. ¿Ya? Aquí vemos un poco más de la estructura de la hipófisis. Vemos que tiene el lóbulo anterior o adenihipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Y en la parte superior de la hipófisis está el hipotálamo, ¿sí? Que es parte de una estructura del cerebro. Otra glándula, ¿sí? Ya tenemos la glándula de la hipófisis, ahora la glándula de la tiroides y paratiroides. ¿Dónde están ubicadas estas glándulas? Aquí en el cuello, ¿verdad? En la base del cuello, junto a la tráquea. ¿Cuál es la función? Segregar tiroxina, o sea, segregar una hormona que se llama tiroxina, y sirve esta tiroxina para diferentes funciones de las células, ¿sí? Como saben, las células elaboran proteínas y todas estas funciones están reguladas por la tiroxina, ¿ya? Y la paratiroides es una pequeña glándula situada en la parte posterior de la tiroides. Entonces, aquí está nuestra tiroides en el cuello y atrás de la tiroides está la paratiroides y segrega la hormona paratiroidea para regular la formación de los huesos. ¿Ya? Aquí tenemos el páncreas, que es otra glándula endocrina, ¿sí? Del sistema digestivo, situada a la altura del abdomen, ¿ya? Igualmente la glándula páncreas segrega hormonas como la insulina y el glucagón que regulan los niveles de glucosa en sangre. Las glándulas suprarrenales que están situadas sobre el riñón, ¿sí? Tienen la función de segregar las siguientes hormonas, que son el cortisol, ¿sí? La adrenalina y la aldosterona. Vamos a hablar primero del cortisol. ¿Cuál es la función de esta hormona llamada cortisol? Pues degradar proteínas y grasas, ¿sí? Es decir, romper esos enlaces de proteínas y grasas, degradarlos. Y la adrenalina, igual, es otra hormona producida por la glándula suprarrenal y tiene varias funciones la adrenalina. Por ejemplo, en situaciones de alarma, de peligro que estés en nuestro cuerpo, aumenta el ritmo cardíaco, es decir, latidos más rápidos del corazón, activa el sistema nervioso central, hace dilatación de las pupilas, ¿sí? Se actúa la adrenalina en los ovarios y los testículos, ¿sí? Son órganos productores de óvulos y espermatozoides, los ovarios y los testículos. Por lo tanto, si influye la adrenalina en los ovarios, estos ovarios segregarán más estrógenos y progesteronas vinculadas al desarrollo de los caracteres femeninos. ¿Ya? Aquí vemos igual un esquema de la secreción hormonal, ¿verdad? Entonces, habrá estímulos internos o externos, ¿sí?
que van a ser captados por los nervios y van a llegar hasta nuestro cerebro. ¿A qué estructura de nuestro cerebro? Al hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo, ¿sí? Va a controlar a todas las glándulas endocrinas a través de neurohormonas. Por ejemplo, en la hipófisis, ¿sí? Estas neurohormonas influyen en la hipófisis y la hipófisis también va a producir hormonas, ¿sí? Hormonas que van a ir hacia diferentes órganos, Diana, y también a glándulas endocrinas, ¿ya? Entonces aquí tenemos el mecanismo que ya les expliqué, que el hipotálamo es el que capta los estímulos internos y externos y va a elaborar una respuesta, ¿sí? Produciendo neurohormonas para que estimulen o inhiben la hipófisis, ¿ya? Cuando se estimula la hipófisis, segrega hormonas que actúan sobre los órganos, diana o glándulas. Y aquí tenemos algunas alteraciones del sistema nervioso central, como es un ataque de apoplejía o un accidente cerebrovascular, que es un problema en la circulación que está en el cerebro, ¿sí? Entonces afectan los vasos sanguíneos y hay de dos tipos este accidente cerebrovascular, provocando un derrame isquémico o un derrame hemorrágico. Aquí vemos cómo ahí están los vasos sanguíneos en el cerebro, ¿verdad? Y vemos cómo se produce un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo que puede ser causado por un coágulo, que puede ser un coágulo de sangre, un coágulo de grasa, etcétera. Pero hay un bloqueo. Al momento de haber un bloqueo, ya no hay circulación sanguínea. Se bloquea la circulación sanguínea y se forma un derrame isquémico. Aquí en este caso, se rompe la arteria, provocando un sangrado. Entonces se provoca un derrame hemorrágico, ¿ya? Entonces, todo esto va a causar alteraciones en la salud de la persona. Se va a sentir débil, ¿sí? Puede haber confusión, puede haber trastornos de la visión y del lenguaje, ¿sí? Esto puede ser por un corto periodo, segundos, o puede ser algo muy grave, depende de la intensidad del bloqueo, de la ubicación y de muchos otros factores, ¿ya? Aquí vemos igualmente una parálisis, ¿sí? De la cara, una parálisis facial en este caso que vemos una imagen, y si comparamos el lado, cada uno de los dos lados es diferente, ¿verdad? Entonces, si aquí este es el lado sano y el lado enfermo, ¿verdad? Vamos a ver que va a haber una imposibilidad de subir las cejas, ¿sí? Si le decimos a la persona que eleve sus cejas, el lado que está enfermo no va a poder elevar las cejas, ¿verdad? Entonces se va a quedar ahí. No va a poder cerrar los ojos. Si le decimos cierre los ojos, por la parálisis no va a poder cerrar los ojos. Va a haber un cerrado incompleto de ojos y puede haber lagrimeo, irritación del ojo, etcétera. ¿Ya? No va a poder mover los músculos de la mejilla, no va a poder sonreír, ¿ya? No va a poder mover los labios. Aparte de la parálisis facial, también puede haber una parálisis de todo el cuerpo, ¿verdad? De un lado o del otro lado del cuerpo. Y puede haber otros síntomas, ¿sí? De parálisis, como es no poder controlar los esfínteres, no poder mover las extremidades, ¿ya? Las causas de estas parálisis puede ser una polineuritis, que es una inflamación de los nervios causado por muchas causas. Pueden ser virus, bacterias, el virus del herpes zóster, etcétera, muchas causas. O la poliomielitis, igual causada por una bacteria. La conmoción, ¿sí? Una conmoción, sí, se asocia a un golpe duro, seco en la cabeza y va a causar ausencia temporal de conocimientos, vómito, dolor de cabeza, falta de concentración, irritabilidad y alteración en la memoria. Vemos aquí en esta imagen que las personas más propensas son las que practican deportes extremos, ¿no? Como la pelea, el boxeo. Y aquí vemos un esquema donde se está golpeando, está habiendo una conmoción, ¿sí?
y ha provocado una contusión cerebral. Las convulsiones, ¿ya? Esto son movimientos o contracciones musculares, ¿sí? Pero de forma muy violenta, que pueden ser cortas y de manera recurrente, ¿ya? Las convulsiones también pueden ser de larga duración y se presentan como ligeras sacudidas que duran unos segundos. Si las convulsiones se presentan una y otra vez, podría ser una enfermedad que se llama epilepsia. Y la causa, pues, puede ser algún envenenamiento, ¿sí? Por una sustancia tóxica, alguna nutrición no balanceada que causa un desbalance de, por ejemplo, sodio, potasio y de muchos otros electrolitos, ¿ya? O enfermedades como la meningitis o los tétanos que son provocadas por bacterias, ¿ya? Otro problema del sistema nervioso puede ser la ansiedad, que es una emoción muy fuerte, ¿sí? De lo normal, ¿sí? Ante situaciones conflictivas, accidentes o un examen, ¿ya? Aquí otro trastorno es el Alzheimer, que es un trastorno mental grave debido a la degeneración temprana de las neuronas y alteración entre una neurona y otra, ¿ya? Entonces, los síntomas del Alzheimer son pérdida de memoria, cambios de humor, ¿sí? Falta de criterio, aislamiento social, dificultad para completar tareas cotidianas, ¿sí? Confusión de tiempo y lugar, cambios de la visión. Y vamos a ver rápidamente unas alteraciones del sistema endocrino, como es el hipertiroidismo, en el cual la glándula tiroides produce y libera mucha hormona tiroidea. ¿Y qué síntomas va a tener una persona hipertiroidea? Pues taquicardias, latidos rápidos del corazón, ¿sí? Temblores, nerviosismo y pérdida de peso. Muchos otros síntomas más. Algo más característico del hipertiroideo son los ojos saltones y el bocio, ¿ya? En cambio, lo contrario a un hipertiroideo es un hipotiroidismo o hipertiroideo. Aquí vemos los síntomas de una hipertiroideo, ¿sí? Por ejemplo, son personas que van a tener el cabello seco y quebradizo, pérdida de cabello, se les hincha la cara, ¿ya? En el caso de las mujeres, periodos menstruales abundantes, piel seca, agrandamiento también de las tiroides, bocio. Aquí lo contrario, en cambio, late más dentro del corazón, depresión, dolores musculares, fatiga, intolerancia al frío, uñas quebradizas y el aumento de peso. ¿Ya? La diabetes, que es una enfermedad causada por la mala alimentación, ¿ya? Por la falta de ejercicio y en otros casos puede ser genético también, ¿sí? Causa síntomas como visión borrosa, aumento de sed, ¿sí? Fatiga, muchas ganas de comer,